En esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en el capítulo 3 de Juan, los versículos 4 al 10. Y aquí vamos a ver la reacción de Nicodemo a lo que Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Podremos ver la reacción de Nicodemo, cómo le costó entender y posiblemente hasta el momento que estaremos estudiando no lograba entender la verdad que Jesús le había dicho. Así que entremos al estudio de esta noche. Y esta noche entonces vamos a estudiar Juan capítulo 3, versículos del 4 al 10. Y dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ustedes se recordarán que la semana pasada la respuesta a lo que le dijo Jesús a Nicodemo fue que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice el versículo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ante esta declaración de Jesús es que Nicodemo le responde con la pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta, por la pregunta se deduce que Nicodemo era un hombre mayor, porque él dice, si ya es viejo, ¿verdad? Entonces, y claro, para ser un líder y un maestro de Israel era un hombre con madurez. Y se hace la pregunta, ¿creen ustedes que Nicodemo pensó que Jesús le estaba hablando de manera literal en cuanto a nacer de nuevo? Pues la respuesta es no, obviamente no. El que Nicodemo hiciera la pregunta esa era porque estaba buscando una aclaración de parte de Jesús en cuanto a qué se estaba refiriendo con eso de nacer de nuevo. Ahora hay otra pregunta que podemos hacernos. ¿Jesús le estaba pidiendo algo imposible para el ser humano? Aquí la respuesta es sí. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios o para entrar en el reino de Dios, esto sí es imposible para el ser humano. Es algo que solo Dios puede hacer. Pero, ¿de qué está hablando Jesús? Ya mencionamos la semana pasada que el concepto de nacer de nuevo equivale a la expresión regeneración. El nuevo nacimiento, o sea, la regeneración, decíamos, es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Esto sencillamente lo que nos está diciendo es que nosotros como seres humanos es imposible que por nuestra iniciativa se pueda dar el nuevo nacimiento. Es que nuestro estado natural es de muerte espiritual. El diccionario, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, por cierto, así se llama el diccionario nuevo, pero ya es viejísimo en cuanto a su edición. Dice que la regeneración es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, o sea, el ser humano, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. O sea, el nuevo nacimiento es el equivalente a lo que decimos creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Como preguntó el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y claro, esto es lo que implica el nacer de nuevo. Ahora vean lo que dice este mismo diccionario. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del espíritu. Y noten esto que sigue. E inicia el crecimiento y el progreso espirituales cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Cuando empezamos viendo el capítulo 3, yo compartí con ustedes unos pensamientos del pastor John MacArthur en cuanto a que dentro de la iglesia cristiana hay muchas personas que son miembros de la misma, como personas que han estado ahí por mucho tiempo, pero que vamos a encontrar que un buen número, no podemos saber cuántos ni quiénes, no han nacido de nuevo.
Este mismo pastor compartía, estuve en unas conferencias y lo pude escuchar, y él decía que periódicamente comparte el evangelio dentro de su propia iglesia. Esa es una congregación de unos, yo diría que unos 2,000 personas, queda ahí en Los Ángeles, y uno diría, bueno, pero ¿cómo comparte el evangelio dentro de las paredes de la iglesia? Porque él dice, porque hay muchos que están llegando, tienen tiempo de llegar o empiezan a asistir y no han nacido de nuevo. Por eso continuamente estoy compartiendo el evangelio. Bueno, y no solo eso. Acá, según esta definición de la regeneración, se dice que a partir de que el Espíritu Santo regenera a la persona, tiene que haber un crecimiento y progreso espirituales. Y eso es algo que nosotros debemos de querer para nuestra propia vida. Estarnos evaluando si estamos creciendo, si estamos madurando o nos hemos quedado estancados. El objetivo de nacer de nuevo no es solamente que nazcamos y que ahí nos quedamos. Sería como que ahorita que estábamos hablando al inicio del estudio de los bebés, ¿verdad? Pues sí, qué bonito un bebé recién nacido, pero ¿cuál es la expectativa que tenemos de un bebé? Que crezca, que se desarrolle y que madure. Porque de lo contrario diríamos, aquí hay algo que no está funcionando bien. Algo así debe de ser el concepto para evaluar nuestras propias vidas. El versículo 5 dice, Jesús respondió ante la pregunta de Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo pues ha dado inquietudes por lo que menciona acá y lo vamos a comentar. Primero voy a comentar la parte final del versículo donde dice no puede entrar en el reino de Dios, ya que esta parte final aclara lo que vimos en el 3, cuando dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice ahora no puede entrar, porque implica participación. O sea, entrar al reino de Dios no es solo verlo, no es solo percibirlo, sino es involucrarse, participar en él. En este sentido, es el resultado del nuevo nacimiento. Ahora la frase, el que no nace de agua y del espíritu, los distintos hermanos que estudian la escritura han encontrado varios enfoques. Vamos a ver algunos de ellos. Uno, dice que esta frase, el que no, u oración, el que no nace del agua y del espíritu, dice que son dos aspectos, que lo que está enseñando aquí Jesús es que hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Un pastor que estuve escuchando decía que la manera de entender este versículo era viendo el siguiente, porque en el siguiente vamos a ver que dice lo que nace de la carne es y lo que nace del espíritu es. Entonces dice, entendamos esto como que se refiere a un nacimiento físico y a un nacimiento espiritual, pero no todos los comentaristas están de acuerdo. Algunos dicen que esto del agua, para referirse al nacimiento físico, comentan de que tiene que ver con el líquido amniótico, que en ese sentido es que se entiende lo del agua, ¿verdad? Y lo del espíritu, pues es el nacimiento espiritual. Pero pues esta es una, digamos, una interpretación que hay de esta oración. Ahora, otros autores, y quizás yo me encamino un poco más por ese lado, opinan que el nacer del agua y el espíritu es un solo aspecto, que no es que hable del nacimiento físico y el nacimiento espiritual, sino solamente se está refiriendo al nacer de nuevo espiritual. Aquí entra, para los que leen un poco más profundamente el lenguaje original, la construcción gramatical literal de este versículo no dice del agua y del espíritu, sino dice de agua y espíritu. La preposición de abarca tanto agua y espíritu, y entonces esto sirve para indicar que se está refiriendo a un solo aspecto, al nacimiento espiritual. En el siguiente párrafo, tenemos que entender que el contexto de lo que está hablando Jesús es para una mente judía. Para un judío, metafóricamente, el agua simboliza limpieza y la palabra espíritu, vida. Y eso tiene que ver con todo lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de agua, se hablaba de limpieza,
y cuando se hablaba del tema del espíritu, se hablaba del tema vida. Como lo dice MacArthur, sin el lavado espiritual del alma, limpieza alcanzada solo por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, ahí está la creación. Sin el lavado espiritual del alma, o sea, la limpieza alcanzada solo por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, nadie puede entrar al cielo. Esta frase o este párrafo es para reforzar el anterior, donde dice que agua y espíritu se refiere al nuevo nacimiento únicamente. Ahora, cuando pasamos al versículo, voy a comentarles algo acá que porque aparecen algunos comentarios. Algunos han interpretado que agua y espíritu, agua se refiere al bautismo de agua, pero obviamente si se interpretara de esa manera, estarían poniendo al bautismo de agua como un requisito para ser salvo, para ser regenerado, y entonces ahí ya entramos dentro del campo que entonces es por obras. Y obviamente nosotros tenemos claros que la salvación es sin obras, no hay nada que el ser humano pueda hacer. Entonces, entender en este versículo que agua se refiere al bautismo de agua es una interpretación equivocada, no es la correcta. Pasemos al versículo 6. Le dice Jesús, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Ahora sí, en este versículo, sí el Señor Jesús está manejando dos aspectos. Habla del nacimiento físico humano, que es la carne, y el nacimiento espiritual. La palabra carne acá que se utiliza es la misma que va a aparecer en las epístolas de Pablo y en otros lugares. En otros contextos, la palabra carne se está refiriendo a la naturaleza humana pecaminosa. Sin embargo, en este pasaje de Juan, la palabra carne no tiene esa implicación. La palabra carne tiene la implicación de físico, de humano. En pocas palabras, lo que nace de la carne, lo que nace de lo humano es humano. Lo que nace de lo físico es físico y lo que nace del Espíritu Santo es espiritual. La entrada al reino no es un asunto de descendencia humana o mérito, sino es un asunto del ámbito espiritual. Cuando Jesús dice lo que nace de la carne, carne es, también está aclarando que todo aquello que pueda provenir de lo humano no tiene que ver con el nacimiento espiritual. Y acá donde dice que no es un asunto de descendencia humana o mérito, pues vamos a aclararlo acá. Los judíos creían que por ser judíos, que por tener esa nacionalidad judía y su religión que implicaba obras, era que lograban la entrada al reino de Dios. Y eso fue lo que le vino Jesús a sangolotear a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un judío clásico que creía que iba a ser salvo por el cumplimiento de la ley, y Jesucristo le movió la plataforma cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Todas tus obras, todo lo que has practicado y todo, no sirve para entrar al reino de Dios. Porque al fin y al cabo, no es lo que el hombre puede hacer, sino es lo que Dios hace, lo que genera, lo que hace el nuevo nacimiento. Y coloco ahí al final una pregunta que creo que ya lo hemos platicado. ¿Será posible que haya evangélicos que creen lo mismo, que por ser evangélicos ya automáticamente tienen entrada al reino de Dios? Pues yo creo que sí puede pasar, ¿verdad? Hay personas que han estado tantos años metidos en la iglesia, algunos vienen desde niñitos. Yo les contaba de un compañero que tuve que nació en el seno de una familia evangélica y pues él se identificaba como evangélico, aunque su vida práctica no reflejaba un nuevo nacimiento. Pero hay mucha gente que quizás no se porta tan mal como otros y creerá que por el hecho de que es evangélico como que es salvo. Y no se nos debe olvidar que esa es una obra del Espíritu Santo en cada individuo, y cada individuo tiene la responsabilidad de reaccionar a la obra de Dios en su corazón, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Así que por esa razón hemos estado repitiendo que es necesario estar compartiendo el Evangelio con nuestros conocidos, amigos, familiares, aunque por años hayan dicho que son creyentes, es bueno hacerlo, ¿verdad? Bueno,
Lo humano solo produce lo humano. Ahora, el nacimiento espiritual solo puede ser producido por Dios. Ahí, claro, ¿verdad? Pablo en sus epístolas lo va a ejemplificar, indicando que las obras de la ley que se puedan hacer no son suficientes, tiene que ser una obra del Espíritu de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Y es que, claro, Nicodemo creo que vivía tranquilo y esa entrevista con Jesús le vino a alterar todo su panorama de vida. No te maravilles. En pocas palabras, si lo parafraseamos, toda la vida has creído en lo que te enseñaron para entrar al reino de Dios. Pero, y aquí pongo en negrilla dos palabras, dice les y luego es necesario. Voy a ver primero la palabra necesario. La palabra esta necesario, cuando uno lo busca en un léxico, dice, se refiere a lo que debe suceder, lo que es absolutamente necesario. Y para aclararlo, es imprescindible. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. No te maravilles que te dije que es imprescindible nacer de nuevo. O sea, no hay otra opción. O es así o no es así, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Es imprescindible nacer de nuevo. Comento el les. Les es un plural, ¿verdad? O sea, ustedes. Ahora recuerde usted que en Nicodemo versículo 2, perdón, en Juan versículo 2, Nicodemo, cuando le habla a Jesús, le dice, sabemos que has venido. Note ese sabemos es un plural de primera persona. Entonces, no solo es Nicodemo el que tiene esa opinión de Jesús, sino es Nicodemo y otros más. Algunos creen que son otros miembros de los fariseos del liderazgo judío. Y entonces por eso Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios, porque solo alguien que viene de parte de Dios puede hacer las señales que tú haces. Y ahora en este versículo 7, Jesús le está respondiendo al plural también cuando le dice les, o sea, a ustedes, o como quien dice, a ti y a todos los demás que me hablaste al inicio, les digo que les es necesario nacer de nuevo. O sea, el mensaje de Jesucristo no era exclusivo para Nicodemo, sino para todo aquel que obviamente estaba muerto espiritualmente. Y entonces eso nos abarcó a todos nosotros que hemos creído en Cristo. Amplía Jesús lo que le está diciendo y le dice, mira Nicodemo, posiblemente, imagínense, le está costando a Nicodemo entender todo esto que le está hablando Jesús, ¿verdad? Y le dice, mira, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Una persona no puede controlar el viento. ¿Me explico? O sea, no lo podemos agarrar, ¿verdad? Y no lo podemos ver, ¿verdad? Pero lo percibimos cuando pasa, ¿verdad? A través de nuestro sistema táctil sentimos el viento. Y entonces le dice, bueno, mira, el viento no lo puedes ver, no lo puedes manejar, tocar ni nada, pero es real. Pues el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no puedes verlo, no puedes palparlo, pero es perceptible por sus efectos. Y entonces tenemos que entender aquí que si alguno de nosotros quisiera tener una percepción del Espíritu Santo, es posible, pero a través de la obra que Él hace. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida? Por la manera como está produciendo en nosotros el fruto. Allá en Gálatas 5, ¿verdad? Si en vez de amor yo lo que tengo es odio, si en vez de paz tengo temor e intranquilidad, si en vez de paciencia soy intolerante, ok, tengo que pensar seriamente si el Espíritu Santo está haciendo un efecto en mi vida o no. Anoto ahí, de todos modos, el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, es un misterio.
Porque si nosotros aquí quisiéramos ponernos y hacer una disección del versículo para entender exactamente el nuevo nacimiento, tenemos que reconocer que es un punto en que no logramos comprenderlo racionalmente a cabalidad. Busqué en el diccionario de la lengua española que era misterio. Dice que es cosa arcana o muy recóndita. Esa palabra arcana aparece en el himno de la Universidad Mariano Gálvez y como ahí apareció la busqué hace años y arcano quiere decir oculto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, un misterio es algo oculto, recóndito, allá lejano, que no se puede comprender o explicar. Y agrega este diccionario, en la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Ustedes me dirían, o sea, nos estás diciendo que no podemos tener una comprensión racional del nuevo nacimiento. Pues sí, a menos de que usted tenga una mejor explicación, yo llego a un punto donde llego y lo creo por fe, porque más allá ya no es posible. Y la explicación de Jesús es así de sencilla, ¿va? Ahí está el viento, lo percibes y todo, pero no lo puedes ver ni tocar. Igual es el mundo del Espíritu Santo. Versículos 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, tú eres, y note ahí el artículo, el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? La pregunta de Nicodemo indica que no había comprendido a cabalidad lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Se le estaba costando un montón. Por eso Jesús le hace ver lo inaudito, o sea, lo increíble que es que Nicodemo, siendo, y ahí pongo entre comillas, el maestro de Israel, o sea, no solo, ¿se acuerdan que vimos que era fariseo, que era miembro del Sanedrín, que tenía sus recursos económicos, pero además aquí Jesús le está diciendo, tú eres el maestro, o sea, es una persona destacada en su función como guía de la religión judía. Y le está diciendo, tienes, pese a eso, tienes limitación en comprender las verdades que te estoy compartiendo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces, número uno, pese al conocimiento amplio que tenía Nicodemo de las escrituras como buen fariseo y el otro montón de mandamientos que habían generado ellos por su cuenta, no lograba entender estas verdades espirituales. Si uno se pusiera a pensar en uno mismo, ¿verdad? Si yo hubiera tenido esta entrevista con Jesús, le hubiera entendido todo. Bueno, yo por lo menos no tenía el contexto de conocer las escrituras. Venía de un mundo totalmente sin las escrituras, pero ellos sí las conocían, los fariseos. Quiero que comparen por un momentito esta experiencia de Nicodemo con lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Alguno podría decir, lo que pasa es que no estaba el Nuevo Testamento todavía. Bueno, es que estas escrituras de que le habla Pablo a Timoteo es el Antiguo Testamento. ¿Y qué le está diciendo? Que desde la niñez las has conocido. Pero ¿qué más? ¿Qué tiene que ver el conocer las escrituras? Es que dice, te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea que el conocimiento de las escrituras sí me puede llevar a darme cuenta de esa realidad espiritual y de la necesidad del nuevo nacimiento y poder tener fe en el Señor. Sí, sí puede. Les voy a contar de otro hombre que conocía muy bien las escrituras y conocía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Martín Lutero. Él conocía hasta los idiomas hebreo, griego y todo. Era un sacerdote de aquellos días y él fue hasta que leyendo Romanos, al fin le cayó el 5, ¿verdad? Cuando lee allá, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Él estaba atormentado por toda aquella vida de
de cumplimiento de ritos y reglas y mandamientos y todo, porque él estaba aturdido con el temor de su vida espiritual. Y ahí lo tenía en la escritura, ¿verdad? Pero fue hasta que tuvo un acercamiento genuino, sincero, que la escritura cobró vida. Nicodemo, como buen fariseo, debería haber estado al tanto de pasajes como estos que yo le voy a anotar acá. Isaías 32:15. Cuando sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque, pues sigue el versículo, pero interesante, ya se habla de un derramamiento del espíritu de lo alto. Más adelante, siempre en Isaías 44:3, dice Dios, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Y luego en Ezequiel, y hay más pasajes, yo solo seleccioné unos, 11:19, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y en todos estos pasajes, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de esta nueva realidad espiritual. Pero al parecer, Nicodemo había pasado por alto todos esos pasajes que hay en el Antiguo Testamento. Para ir descendiendo el día de hoy, algo en lo que podamos reflexionar en esto, y anoto acá. El conocimiento intelectual de las Escrituras no guían a la fe si la persona no se acerca a las mismas con un corazón expectante de Dios. Ustedes van a encontrar que por nosotros mismos podremos saber muchos versículos de memoria, nos vamos al Antiguo, al Nuevo y todo lo demás, y tenemos un conocimiento intelectual de las Escrituras. Pero si no nos hemos acercado, como anoto acá, con un corazón expectante de Dios, entonces quizás nos podría pasar como Nicodemo, que estábamos frente al Mesías mismo y no lográbamos captar lo que estaba diciendo. Entonces, para nosotros hoy día, tenemos que tener cuidado que nuestro acercamiento a la Escritura no se vuelva frío, sino que cada vez que nos acercamos a la Escritura, lo hagamos con un corazón. Es que es con el Señor que me estoy comunicando, estoy oyendo su voz, estoy oyendo su palabra. Porque de lo contrario, nuestra vida se puede tornar, ¿qué podríamos llamar? Sedentaria, ya sin cambio, ya no pasa nada. Lo más trágico es que yo sé que aquí hay, dentro de los que están hoy, pues hay de distintas edades y han conocido a través del tiempo experiencias voy a ponerlo entre comillas, hermanos o hermanas que de pronto se han alejado de Dios. Hace poco una amiga me compartía que me dice, me habló mi esposo y me dijo, te quiero decir que ya no soy más cristiano. Estoy hablándole de un muchacho de unos sus 38 años, ¿verdad? Que viene de la niñez en un hogar cristiano. Y le dice eso, ¿no? La hija de un pastor que conozco viaja al extranjero y en redes sociales hace su anuncio de que a partir de ahí ya no es cristiana. Y luego habla de un abuso religioso, dice, que ella anduvo metida en las cosas del evangelio por, como quien dice, a la fuerza, pero que al fin despertó y lo deja. Esa es otra triste realidad que no es un caso único. O los casos en donde la vida normal de cualquiera de nosotros se desvía por el pecado. Hogares que se destrozan por infidelidad, ¿verdad? De uno de los dos. No solo los hombres son infieles, también las mujeres, ¿verdad? Y ustedes conocerán casos de hogares que se han destruido y uno se pregunta, pero si él servía, él era, no sé, fue presidente de Ujieres, ¿va?
o la chica era el grupo de alabanza y tenía un ministerio con mujeres. ¿Y cómo es que pasó lo que pasó? Bueno, repito, como lo he dicho en veces anteriores, no solo tengo la capacidad de entrar y ver los corazones, solo Dios puede. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque quizás estas cosas se han dado, porque algunos de ellos, no voy a decir que todos, algunos de ellos no habían nacido de nuevo. Vivieron una espiritualidad externa, se acomodaron a comportarse como evangélicos, pero el corazón estaba vacío. Algunos otros será porque se alejaron de su comunión con Dios y por eso entraron en una situación de pecado. Termino con lo que pregunto aquí al final. ¿Quién es mi público? Un riesgo que tenemos es de que cuando mi público son las demás personas y los demás hermanos, entonces yo voy a actuar para ellos. Y tomarnos el pelo unos a otros es fácil, me explico. O sea, actuar como santo, se puede actuar, me explico. Porque si lo que quiero es quedar bien con todos los hermanos y las hermanas y en la iglesia, ese es mi público. Pero en realidad sería, ¿pero por qué preguntas eso? Porque la pregunta es, ¿para quién vives tu vida? La respuesta debería ser, mi público, para quien yo estoy viviendo, es para Dios. Ahora, cuando esa es mi motivación, el panorama cambia. Porque mi vida va a estar enfocada en agradarle a Él, en vivir para Él. Y si yo vivo y agrado a Dios, automáticamente para con la comunidad, también la vida va a ser una buena vida. Entonces, que no se nos olvide que mi público para quien yo debo vivir es para Dios. Todos los que estamos en este estudio pecamos. Y por supuesto no todos decimos todos nuestros pecados públicamente, porque qué vergonzoso, pero pecamos. Por eso tenemos que estarnos confesando. Pero es muy fácil aparentarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando nos saludamos, ¿cómo estás? Bien. Si siempre decimos bien, ¿acaso quién va a decir, fíjate vos que estoy con unos pensamientos horribles? Ay, puchiga, ay, estoy robándome las hojas de la oficina y no pagué impuestos. Nadie cuenta eso, siempre estamos bien. Por eso es la importancia de nuestra relación personal con Dios. Nicodemo era un hombre públicamente bien visto, pero como podemos ver en esta entrevista, él estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Más tarde, consideramos, lo vamos a ver en el Evangelio, que Nicodemo ha de haber creído, por lo que vamos a encontrar en versículos más adelante. Pero hasta aquí no le había caído el 20. Así que terminaremos por acá y pasamos al momento de platicar y de comentar. Concluimos nuestro estudio reflexionando sobre la importancia de acercarse a la escritura con un corazón expectante de Dios, esperando escuchar su voz y no únicamente tener un conocimiento intelectual de las escrituras. Precisamente para que no nos pase como lo que le sucedió a Nicodemo, un hombre quizás muy docto en la religiosidad que él tenía, sin embargo, con un corazón que estaba lejos de Dios. Así que Dios quiera que nosotros, cada vez que nos acercamos a su palabra, estemos conscientes de que estamos oyendo su voz, teniendo una relación personal con Él. Nos vemos para la próxima oportunidad.